El reencuentro. Ya se cargará ahí 3 horas de coche. ¡Es la Rosa! Ellos han salido a las 6 de la mañana, pero me han pasado a buscar a mí. ¡Uy, los dos hombres de la casa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Hombre! ¡Qué guapo! Todo rastro. ¡Qué guapa está! ¡Uy, ven, me baja! Que no puede salir la abuela. Vamos a ver, hermano, a ver si se conocen. Gran momento. ¿Para qué te va a levantar? No se levantó. No, bueno, mi hermano viene por ahí. ¿Sí? Mi hermano, sí. Este es mi hijo. Y ahora viene en la... Que con el andador me se duerme las manos. Vamos a casa, vamos. No, ya no nos vamos a ver más. Uy, Hoy, digo, con los años que ya tienes, y yo ya mayor también, digo, pues vamos a dar el recorrido y nos vemos y ya está. Pues. Aquí que venga. Donde he nacido es un carrión. En Carrión. En Don Pedro. En Don Pedro. Nada, aquí no está todo el suelo, la tierra, aquí no. Pues no sé, porque aquello era de unas señoras, ya del tío, la otra más bien también, la respuesta. en la clase que nos pide. Es piedrega. ¿Eh? No se cría nada más que el rincón de Alemún. Ah, Eso huele como. el Sabadell no. Sí, pero Uy. se la han dado a ti, ¿no? No, yo... Conozco las cartas la mitad. Ah, Dice, usted no se va a este pueblo si no me enseña cómo es la mitad. Y a tanto me insistió que digo, mire, por esta parte todas, por la otra parte ninguna. Y nadie me la ha pegado nada. ¿Y con quién a dónde vas a jugar? ¿Aquí al bar? En los bares ya no se juega. En el bar Colón alguna partida, pero tiene que ser los amiguetes y ahora es que no están. Y aquí también se juega alguna partida de las 11 a la 1. Pero porque no dejan, ¿no? No, porque no son rentables y no nos han dado. Ya, porque Antes, porque si la gente se pone allí. antes no nos consume. juntábamos en el bar Colón 30 o 40 personas mayores y tomábamos el café, pero ahora ya no. Ya ni eso. Y aquí arriba, el pabellón, después un campo de fútbol. Y después se hicieron 2 pistas de petanca y ahí nos juntábamos 70 o 80. Y ahora no, claro, porque uno que es de los Bielos y yo. Y porque es joven, ¿no? Y ya no va nadie. Se mueren, ya se ha perdido. La juventud, coche Y nos vamos. y por y ahí. correr para allá, para acá. Y ya está. ¿Cuántos años tiene? Yo Sí, ahora 94. me faltan para el mes de agosto 94. Yo 7 años con tu padre. 7 años. Él nació, me acuerdo, Eres el como si pequeño. fuera hoy. En el año 41 por el mes de enero. Pasaba pocos días del mes de enero. ¿Qué naciste tú? No. Ah, yo no el 32. ¿El 32? No, 32. el 32. Sí. Pues por el mes de enero ya. No, No, en tampoco. octubre.
El 16 de octubre, De octubre a enero. Nevando Sí. estaba, nevando. agua de nacional, no siempre, yo no sé, puede ser. Él pero- no se acuerda Y me cuando acuerdo nació, como ¿no? a la entrada de la puerta de don Pedro, a un lado había una piedra. Lo encuentro igual, bueno, Y al otro lado no de había piedra nada. no, pero cuando aquella viniste, piedra la tenía me ha mi hecho la madre sensación que estaba para entrando. poner en el cujón de la burra y al otro el chiquillo, Ah, para que no. para que No no se bocara. cayera a la burra. Y salía allí andando al pueblo, que hay 8 kilómetros. Y en un sitio que hay en el camino, que lo tengo perfectamente, se paraba la burra. Ajá. La pura, se paraba y se paraba a pegar a la pared para que mi madre subiera a caballo. Mira si tenía inteligencia que yo. Hostia. Se iba al pueblo y antes de llegar al pueblo había También. otra pared y se arrimaba la También. burra para que Para parara. bajar. El chiquillo del cujón Este. hacía la compra a los trastos y repartía según la compra que hacía en la parte de la piedra. Y si no, pues empezaba mal, pero al chiquillo. Claro. Y yo sé que en los primos Juanito y la prima Flores vino un tornado de esos y todas las sabinas grandes las volcó. Hostia. Hostia. Y en una sabina que tenía un prado grande, un césped, las Flores y Juanito y yo nos fuimos por el monte a dar una vuelta a ver correr un conejo. Oye, Y sobrevivimos. Vino el huracán y nos metimos bajo la sabina. Y ¡bum! Volcó la sabina y en el mismo hueco nos quedamos ahí. Hasta que Joder. pasó el huracán. oh, O sea que el volumen de la sabina. Yo me acuerdo algo, pero yo era muy pequeñico. No, tú no te puedes acordar. Sí, Estabas recién nacido. no sé, yo no sé, pero de otro Bueno, tornado. él podía que tenía un año, Sí, ¿no? mismo. Pero ya no iba solo, no te ibas solo, no. Tú en Don Pedro, cuando yo fui tenía 9 años y el mismo día que fuimos me perdí. Me llamaban, cogí un camino cruzado y me fui cara al pueblo otra vez sin saber dónde iba. Y había una señora allí que me conoció que le llamaban la Chechiquica, que es la ¿cómo que se acuerda? asistió Sí, a que la te madre Más que de yo. ti. Y dijo, oye, este chiquillo, este es de la tía María y el tío Domingo el Cojo. El que mi Claro, padre cojo. Ya, ya, ya. se dejó Le una faltaba pierna en pierna. América Sí. y otra tenía en España. Y cuando vino yo lo conocí cojo ya. Y se casó de segunda con mi madre y entonces le decían, tío Domingo el Cojo. Tío Domingo el Cojo no. Patagoma. Exacto. Ah, sí, Patagoma. Ah, ya. Sí, Patagoma. Sí, me acuerdo de eso, sí que lo Yo explica. los El dos Luciano de lo Patagoma. explica. Sí, de los hijos del tío Patagoma. Y cuando me hice socio del pueblo, pues fuimos a sacar la partida de nacimiento. No me la querían dar, porque era hijo del pueblo, pero de rebote. Ay, hostia. Porque no era de allí, ¿no? De rebote. Y entonces, yo, hostia, de rebote. Soy hijo del pueblo. Y resulta que el que era de rebote, ¿sabes quién era? Sí, El hermano Martín, sí. el Ah, agregado de claro. mi madre. Arroyo. Azaroy. Las azarollas, ¿no? Azarollas. Azarollas, Eso no es malo. Bueno, son buenas de comer, pero luego para cagar. Llegaba el mes de septiembre ahí, las cogíamos y las metíamos en el montón del trigo, Digo, sí, envueltas. sí. Y al girar el montón del trigo, mientras quedaba, allí maduró. Iba en... Hostia, de puta madre. Y cuando están verdes, se cortan, se arrancan del pezón, se cortan por medio, se pasan con un hilo, se secan en el hilo Se cuelga. y eso cuando llega a un postre, las pones en un poquito de remojo, de puta madre. Gracias.